a la dirección de la asociación que me concede este privilegio de presentar la palabra de Dios. Espero que también pueda ser de edificación, pueda ser de fortaleza, de motivación, de inspiración, sobre todo a las iglesias presentes. Bien, aquí tenemos ya un pasaje en 2 de Timoteo 4:5. Vamos a leer este texto, mis hermanos. 2 de Timoteo 4:5. Algún hermano que lo tenga pueda leerlo también para escuchar lo que dice la palabra del Señor. 2 de Timoteo 4:5. A ver quién lo encontró por aquí. ¿Alguien lo ha encontrado? Segunda de Timoteo 4:5, dice así la palabra del Señor. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Muy bien, aquí hay una palabra importante. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nuestras iglesias tienen una comisión llamada comisión misionera. En la Biblia nosotros tenemos muchas propuestas y dice aquí que la propuesta es que podamos formar iglesias evangelizadoras y también iglesias sustentadoras de la verdad presente. Es decir, que la iglesia trabaje, es lo que queremos, pero por otro lado que también sustente, que provea, que pueda conceder recursos para otro territorio. Bien, dice, probablemente muchos no estén conformes con el estado de sus iglesias, pero aquí como estamos unidos, todos estamos contentos, ¿sí o no? Pero allá donde estamos en nuestros campos, a veces se escucha un poquito de fricciones. Entonces, dice que generalmente las iglesias enfrentan ciertos temores. Las preguntas que han existido en esta noche se han direccionado hacia la problemática del crecimiento. Dice aquí que tenemos nosotros un problema y puede ser la madurez de nuestras iglesias como evangelizadoras. Hay 3 temores por los cuales muchos de nuestros hermanos no trabajan: el temor al rechazo, el temor al fracaso y el temor al compromiso. Quizás este es el más grave. Algunos no quieren tener carro por no tener que llevar a los hermanos al culto. No quieren comprometerse porque implica una obligación. Son temores nacidos, lógicamente, del problema humano. La palabra de Dios dice que la iglesia es la base para el trabajo misionero. El espíritu de profecía dice: la iglesia es la fortaleza de Dios. Aquí, hermanos, vemos un ejemplo. Las congregaciones unidas en esta noche representan una fortaleza inexpugnable. Su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en revelar su poder para transformar los corazones. Esto es muy lindo. Cómo es que Dios trabaja, cómo Dios mueve, convence, cómo Dios trae las almas, cómo aún su espíritu trabaja para que nuestros corazones vengan rendidos a los pies del Señor. Bien, esto está en Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 11. Bueno, a la iglesia, mis hermanos, dice la palabra de Dios que se le ha dado una comisión, tarea, deber, actividad, y esta tarea es predicar. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Esta fue la comisión misionera que Jesús le dio a sus discípulos, porque el sentir misionero de todos los tiempos es ver que los hijos
Aquí dice, en la Biblia, que nosotros encontramos muchas iglesias a las que Pablo les escribió cartas. Iglesias que eran sostenidas, visitadas, iglesias que eran alimentadas por los apóstoles, por el resto de colaboradores. Pero en la Biblia sobresalen algunas iglesias. Por ejemplo, tenemos la iglesia de Roma. Se le escribió la carta a los romanos. Muy bien, a los hermanos de Corinto, a los hermanos de Galacia, de Éfeso, de Colosas, de Berea, de Tesalónica, etc. Hay muchas iglesias, pero estas iglesias tenían problemas. La iglesia de Corinto era una iglesia que el pastor de aquel entonces tenía que estarla visitando para apuntalarla, para sanarla, para ayudarla. Y tenemos la iglesia de Galacia, muy débil, muy influenciada por el judaísmo. Tenemos otras iglesias también que fueron grandemente afectadas, como Tesalónica, era afectada por los hermanos desordenados. Pero aquí hay un ejemplo que no lo tienen las iglesias que tenemos cartas escritas, pero es la iglesia de Antioquía. No tenemos una carta a la iglesia de Antioquía. Los apóstoles escribieron muchas cartas, muchas de ellas no aparecen porque no lograron pasar el canon o el reglamento bíblico. Y una de estas es la iglesia de Antioquía. Pero vamos a observar qué tenía de especial la iglesia de Antioquía. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía para que Dios la bendijera abundantemente? Bien, la iglesia de Antioquía en la persecución fue un refugio para los cristianos. Ustedes recordarán en Hechos 8:1, dice que empezó una persecución y los hermanos comenzaron a disgregarse, a huir, a escapar, pero llevaba un tesoro en su corazón y en su mente, el evangelio que es poder de Dios. Y la iglesia que le dio refugio en la geografía fue la iglesia de Antioquía. Dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron y llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y los hermanos iban temerosos, pero lograron un lugar donde hacer colonia. Como los fugitivos de Europa encontraron en Estados Unidos un refugio, un lugar donde poder practicar la palabra de Dios, obedecer los mandamientos del Señor. Esta fue la primera característica, dar refugio. Era una iglesia hospitalaria. Acogió a los perseguidos, aunque no tenían una cosa especial con el evangelio, con el camino de Dios. Sin embargo, fueron receptores de los fugitivos. La iglesia de Antioquía fue el hogar de la primera iglesia gentil, porque allí llegaban los hermanos y predicaron y comenzaron a visitar, a sentar y comenzaron a haber reuniones. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces allí comenzó el evangelio como una especie de base a esparcirse de la iglesia de Antioquía, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Fue una iglesia dada al evangelio. Allí ellos vieron a muchos venir al Señor. Es decir, que en la iglesia de Antioquía la hermandad aumentaba, crecía, alegraba eso a los apóstoles, alegraba a los discípulos, alegraba a los perseguidos, alegraba a aquellos hermanos sufridos que habían dejado en Jerusalén, en Judea y
hogares por llevar a otro lado su esperanza. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Este versículo se refiere a Bernabé. Allí también estaba como fugitivo Bernabé en Antioquía. Bernabé trabajó allí con gran éxito. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿cómo vio él la gracia de Dios, mis hermanos? El crecimiento de la congregación. Si los hermanos pastores que han fenecido en la antigüedad estuvieran hoy aquí, que sintieran también al ver esta reunión, al ver este florecimiento, lo mismo, sentirían gozo, sentirían alegría, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé y Pablo sirvieron a la iglesia allí un buen tiempo. Tal vez esto pueda ser algo que los hermanos le están pidiendo al presidente, que les envíe a alguien para que les enseñe, para que los codifique con la verdad y puedan ellos también reproducir otras almas, otras personas, otros elementos que extiendan la verdad. Después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Dónde estaba Saulo? En Tarso. ¿Estaba predicando? Todavía no. Estaba por allí escondido, estaba todavía en sus años de reflexión con la verdad. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Cuántos grupos aquí presentes quisieran tener estables a un misionero por un año para que les enseñe la verdad? ¿Cuáles son? Aquí tenemos el grupo de Manta, aquí hay uno. ¿Qué otro grupo quiere? Nadie más. Nadie más quiere. ¿Qué Guayaquil? Es iglesia. Mata de Cacao, también quiere un misionero. Bien, entonces, Dios puede proveer, Dios puede darnos, pero hay que orar. Pablo y Bernabé fueron comisionados por ¿cuál iglesia? Antioquía. De Antioquía. Antioquía los tomó, Antioquía se apropió de ellos, de sus labores. Vieron en este par de hombres un fuerte para la expansión del evangelio y entonces los tomaron. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Así que ellos recibían comisión de Antioquía. Pablo y Bernabé, ¿qué más hacían? Daban informe. Se juntaban todos los hermanos y comenzaban ellos a contar, a relatar sus viajes en Chipre, en Galacia, en Malta, en Éfeso, en la Odisea, en Tesalónica, en todos los lugares que ellos habían visitado. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían vivido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo por los discípulos. La iglesia de Antioquía era especialista en discipular y en enseñar la palabra de Dios. Dice que el discipulado es la llave del crecimiento, porque Jesús formó discípulos para que después fuesen apóstoles o enviados. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía.
Lógicamente la razón se da por fuerza de que ellos, todo su lenguaje se centraba en una persona, Cristo. en Jesucristo. Entonces ellos dijeron, ¿cómo le llamaremos a esta gente que ya no tiene Dios? Y le llamaron cristianos. A ustedes les gusta que le digan cristianos también, ¿no? Qué bonito cuando dicen cristianos. Nos sentimos caballeros, nos sentimos hebreos, nos sentimos israelitas, nos sentimos hijos de Dios. Me imagino a mis hermanos de Antioquía también, que les dijeron cristianos y lo tomaron con gozo. Y allí aprendió Pablo a decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque él sentía el gen en su vida que continuaba creciendo. Dice más, Antioquía era una iglesia sacrificada. Tenían en su corazón la habilidad de demostrar que Dios es amor. O sea, compartía la obra del buen samaritano. Tenían su departamento también para ayudar. Dice aquí que ellos supieron de que los hermanos estaban en una escasez, en una situación difícil allá en Jerusalén, y juntaron comida, juntaron vituallas, juntaron monedas y enviaron, como dice allí la palabra del Señor, porque ellos habían aprendido la expresión más bienaventurado es dar que recibir. Qué bonito que es dar, porque no tengo compromisos, al contrario, recibo bendición cuando doy. También Jesús les había dicho, de gracia recibiste, dar de gracia. Otra cualidad, era una iglesia unida. Solo el Espíritu Santo podía unirlos, aunque ellos eran de varias nacionalidades. Dice la Biblia que había de Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Así que el Espíritu del Señor formó en ellos una unidad que nada pudo romper, y es la unidad creada por el poder del Evangelio. No era una unidad formada a fuerza de elementos humanos, de métodos o mecanismos mentales para unir personas. Era el poder del Evangelio conectando un corazón con otro para que haga una fuerza para la gloria de Dios. Era una iglesia espiritual también, dice aquí. Ellos ayunaban, pues las obras espirituales son llevadas adelante a través de métodos espirituales. Esa iglesia oraba, tenía departamento de oración también. Era una iglesia que estudiaba la Biblia, que ayunaba, que alababa a Dios, que meditaba. Es decir, todos los ejercicios devocionales religiosos eran practicados por los hermanos en Tesalónica, en Antioquía. También era una iglesia atribulada por falsos maestros. Lastimosamente, hermanos, cuando hay crecimiento, el enemigo trata de introducir sus miembros en la congregación de Dios. Allí envió maestros, dice que ellos incomodaban, fastidiaban a nuestros hermanos para que vuelvan a los ritos antiguos. Pero Dios nunca abandonaría su iglesia. Pablo recordaba siempre a la iglesia de Antioquía. Cuando escribía a Timoteo, dice aquí, hablaba de las persecuciones, de los padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Así que aunque Antioquía era una base para el Evangelio, también había problemas que Pablo enfrentaba. También había situaciones difíciles que él tenía que sortear, porque él no quería acabar su carrera. Él tenía tanto fuego en su corazón que quería vivir muchos años, pero aunque apedreado, maltratado, abandonado, sin embargo,
la vida continuaba dentro de Saulo porque tenía el poder del Evangelio. Bien, estas características, hermanos, son aquellas que destacaron a la iglesia de Antioquía por sobre todas las otras congregaciones de los tiempos primitivos. Y ustedes ven, no hay una carta que Pablo le escriba a la iglesia de Antioquía. Tampoco hay un regalo para la iglesia de Antioquía. Pero hay un registro en la Biblia, en el libro de los cielos, para los hermanos de la iglesia de Antioquía. Muy bien. Ahora, dice aquí, durante todos los tiempos ha habido iglesias activas, es decir, que reaccionan a un llamado, a un empuje, a una colaboración. Pero una iglesia proactiva es la que por sí misma le da deseos, se mueve por producir. Es decir, la acción está dentro de ella, no reacciona a causa de, sino que produce por causa de que el Evangelio está dentro de ellos. Hoy el comité de la Asociación Sur puede mirar las situaciones de sus iglesias frente a las iglesias de los días de los apóstoles. Entiendo que ese es el objetivo por el cual se ha promocionado, se ha promovido este programa. Y está bien, yo también doy gloria a Dios por esta intención, por esta labor. Y habrá un Lucas inspirado que escriba esto. Es decir, la historia también sabrá de este evento. No existe en la Biblia una carta a la iglesia de Antioquía, pero ella está en el corazón de la obra apostólica, porque Dios vio justo registrar las labores de esta iglesia para inspiración de su iglesia en todos los tiempos. Hermanos, esta congregación, esta orientación es fuente de inspiración para las congregaciones que quieren crecer, porque ven en los pasos registrados aquí unos moldes seguros para triunfar. Si las congregaciones nuestras caminan en estos pasos, van a prosperar, porque el que trabaja alguna cosita hace, algo consigue. Pero aquí nosotros no vamos a tratar de conseguir algo pequeño. Nuestra ambición es grande, como lo es el poder del Evangelio. Bien, quiero compartir unas frases célebres de evangelización. Puede que a alguien lo motive, puede que a alguien le llame la atención. Dice: Dios solo tuvo un hijo. ¿Y cómo fue su hijo? Misionero. Bien, qué bonito. Dios bendiga a los padres que también puedan tener hijos. Misionero. Tú y yo tenemos el privilegio de oír el Evangelio 2 veces o más. Pero ¿qué pasa allá afuera? Hay quienes que no lo han oído ni por primera vez. ¿Qué decimos nosotros, hermanos? ¿Está bien eso? Hemos de ser pescadores de hombres. Decía otro predicador, estas son frases de predicadores. Y no guardas del acuario. Es decir, que otro trae los pescaditos y yo estoy aquí mirándolos, cuidándolos. No sé qué otra frase pueda decir. Pero eso es lo que este evangelista, es un gran evangelista, que quiso decir. Administrar, ya, guardas del acuario. La iglesia que deja de advertir, ¿qué pasará pronto? Será advertida. Y la advertencia no va a ser una felicitación. La advertencia va a ser una especie de llamada de atención. Bueno, como ustedes la interpreten, pero me han comprendido. Si no advertimos a la gente de la segunda venida de Jesús, vamos a ser advertidos nosotros de que podamos estar perdiendo nuestra corona. Durante toda mi vida he recibido muchas bendiciones.
de muchos privilegios. Ver a Jesús en el Calvario, en el Getsemaní, en las calles de Jerusalén, en las montañas, en las noches de oración. Ver a los apóstoles perseguidos de un lado a otro. Habían recibido muchas bendiciones, pero también en la evangelización nos toca tomar unos traguitos amargos que pueden ser desprecios, persecuciones, pueden ser malas atenciones, pueden ser desaires. Todo eso puede pasar. Dice que no tiene un llamado. Lo que pasa es que usted no oye el llamado. Ponga su oído sobre la Biblia, al lado de corazones atribulados, al lado de corazones sufridos, al lado de barrios donde la criminalidad impera. Y verá cómo escuchará un llamado, invitándole a llevarle la salvación. ¿Están de acuerdo con este predicador? Sí. Estamos por aquí tratando de que los pescados vengan a la orilla de la playa, pero los pescados buenos están más adentro. Los que ya se están muriendo vienen a la orilla. Pero si queremos pescados gordos, gente rica, gente de plata, intelectual, gente que apoye la obra como se necesita, tenemos que meternos, como Jesús le dijo a Pedro, boca más. Mi hogar será el país en donde pueda ganar almas para Cristo. A veces nos podemos especializar en ganar almas en tierra extraña, pero mi país está descuidado. No he podido ganar las almas de mis amados para Cristo, pero sí he ganado otras almas. Por eso este hombre concluía, después de tantos dolores, de tantos sufrimientos, él dijo: mi hogar será el país en donde pueda ganar almas para Cristo. Luego dice, la señal de grandeza de una iglesia no es la capacidad de asientos, sino su capacidad de enviar misioneros. Estas son las características, mis hermanos. Como decíamos al comienzo, queremos iglesias evangelizadoras, pero también buscamos iglesias sustentadoras que puedan enviar, que puedan decir: aquí hay un Pablo, aquí hay un Bernabé, aquí está Lucio de Cirene, aquí está Níger, aquí está Simón. ¿A dónde lo quieren enviar? Tenemos hombres preparados, tenemos jóvenes que aquí están dando vueltas. Entonces las iglesias, ¿qué tienen que hacer con esos jovencitos, con esos hombres que ya están firmes en la verdad? Hacer como hizo Antioquía, ofrecerlos y decirle: hermano presidente, aquí hay unos Níger, hay unos Saulos, hay unos Bernabé, mándelos a dar una vuelta, mándelos a predicar para que se desarrollen, crezcan, ayuden, apoyen, fortalezcan, animen a otras congregaciones también. Bien, dice: está delante de vosotros un ejemplo digno de imitar. ¿Cuál es el ejemplo? Antioquía. La iglesia de Antioquía. Muy bien. ¿Qué iglesia aquí? Este es el llamado. ¿Qué iglesia aquí presente quiere tomar el ejemplo dado por la iglesia de Antioquía? A ver, ¿cuál iglesia se para aquí al frente y quiere dar el ejemplo de Antioquía? Quiero ver la iglesia que desee ser como Antioquía. A ver, ¿cuál es la iglesia? Está bien en el acuario. ¿Qué iglesia quiere pasar aquí delante, aceptando el llamado, el desafío, la motivación, la inspiración de Antioquía? Muy bien, aquí tenemos los hermanos de Guayaquil, que están a ese lado. Acá tenemos Libertad. Aquí tenemos Torres González. Aquí tenemos a Bellavista. Más hermanos de Guayaquil. Aquí tenemos también
Muy bien. Hermanos, este ejemplo de Antioquía, ventanas, ¿verdad? Dios les bendiga. Hermanos, este ejemplo de la iglesia de Antioquía he querido presentar en esta noche como una motivación no personal, porque no es nada personal lo que Antioquía hizo, sino como una especie de motivación grupal o de la congregación. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Me doy a entender, hermano? Ok, este es el objetivo. La iglesia de Antioquía nos da un ejemplo misionero, basado en sus propios recursos, en su propio personal, basado en un ministerio laico, dispuesto a sustentar, dispuesto a evangelizar. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar? Lógicamente, dando la palabra, dando el mensaje. Pero ¿cómo podemos sustentar? Mediante hombres cualificados o maduros espiritualmente, perdón, y a través de nuestros recursos también. Podemos juntar una ofrendita para que nuestros enviados tengan para su vida. ¿Estamos de acuerdo? Para que nuestros enviados no les falte una agüita en el camino, para no enviarlos solamente con el pasaje, con la confianza de que allá le van a dar la comida, hermano, no se preocupe, no. Más bien, si en el camino te va a ser, hermano, toma 50 centavos para una botellita de agua, porque en el camino también hace falta agua en el viaje. Así que, mis hermanos, aquí tenemos a la iglesia de Reyes Negros y tenemos Benjamín, tienes Torres Pausar. Muy bien, después Libertad. ¿Hasta dónde Libertad? Hasta aquí. Después Guayaquil. Aquí tenemos Ventanas. Machada, muy bien. Muy bien, Machada. Mata de Cacao. Muy bien. ¿Alguna otra iglesia no quiso animarse? ¿Cuántos se quieren quedar cuidando en la cual? Necesitamos buscar los peces gordos que la obra necesita para este tiempo. Y un laico gana a otro laico. Así que, mis hermanos, aquí tenemos hermanos de Manta también. ¿Alguna otra congregación se quiere animar a aceptar este llamado? No hay más. Muy bien. Quiero dar gracias a Dios por esta presentación de su palabra. Quiero dar gracias a Dios porque, adelante, claro, no importa lo que sea. Aquí tenemos el Sacha también, el oriente ecuatoriano, la maná, el deseo, la maná y el deseo. Muy bien, hermanos. Hay muchas maneras de sustentar la predicación del Evangelio. Aquí tenemos a Catamayo, que le bendiga, adelante.